Buenas. Bueno, estamos comenzando esto que va a ser un ciclo de algunos vivos que vamos a ir realizando, planteando seguramente temáticas de coyuntura, de interés. Y en esta oportunidad vamos a estar con Sebastián Wolf, médico cardiólogo de Fuesmen, la Fundación Escuela de Medicina Nuclear. Ahí lo veo a Seba que se ha conectado, aprovecho para saludarlo. Hola Seba, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andamos, Martín? Muy bien, bueno, ante todo, gracias por sumarte a esta nueva iniciativa que estamos lanzando, el primer vivo, así que tenemos toda la presión de ver qué tan bien o qué tan mal sale. Bueno, excelente, excelente. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es un placer formar parte de este primer vivo y bueno, ojalá que sea el primero de muchos. Sí, sí, es la idea. Seba, bueno, mientras esperamos que se sumen algunos seguidores más, algunas personas que estaban interesadas en la temática que vamos a abordar hoy, contanos un poquito de vos, eh, cómo te formaste, dónde te formaste, qué tipo de formación tenés y qué es lo que estás haciendo hoy dentro de lo que es la estructura de Fuesmen, de la Escuela de Medicina Nuclear. Eh, bueno, yo soy médico cardiólogo, especialista en imagen cardíaca. Dentro de Fuesmen yo trabajo en el servicio de cardiología que se llama Cardio Fuesmen y estoy vinculado al servicio de ecocardiografía, que es uno de los servicios que tiene Fuesmen. Fuesmen cuenta con un servicio de cardiología muy completo, cardiología ambulatoria, no tenemos internación, pero sí tenemos todos los estudios ambulatorios de cardiología, justamente. Sobre todo, hago mucho hincapié en la parte de imágenes. En Fuesmen contamos con, además de ecocardiografía, contamos con tomografía multicorte cardíaca, resonancia, PET, PET-RMN, cámara gamma. Es decir, es una de las instituciones de Latinoamérica que más tecnología tiene en imagen cardíaca. Ujú. Ahí Eh, aprovecho y te voy haciendo algunas preguntas para que nos ayude a entender al resto. sí, Cuando yo hablo de Cardiofuesmen, hablo de un servicio que tiene equipamiento determinado o hablo de una concepción, un modelo de cómo administro todo el equipamiento de la Fuesmen al servicio de lo cardio, ¿es eso? claro, seguramente. O sea, nosotros tenemos un servicio de cardiología que brinda el servicio a la comunidad de Mendoza. Va, Ujú. Mendoza y es regional también, porque Sí. tenemos mucha derivación de regional. Y hay un servicio integrado de imágenes cardíacas, es decir, tenemos alta complejidad en imagen cardíaca con equipamiento de primer nivel que no existe en ningún otro centro de Latinoamérica. Ujú. Eh, O sea, yo de yo, esa forma lo que hago es, tengo a disposición del servicio de cardio todo el equipamiento con el que cuenta hoy la Escuela de Medicina Nuclear, lo concentro bajo la tutela de ustedes como cardiólogo y de esa manera puedo hacer un barrido completo con todo el equipamiento que tengo relacionado exclusivamente a lo cardíaco. claro, nosotros trabajamos dentro de lo que es cardiología. Eh, Hay servicios de todo tipo dentro de Fuesmen, ¿no es cierto? Ujú. Cardio Fuesmen es la parte cardiológica de la Escuela de Medicina Nuclear, pero bueno, también está Neuro Fuesmen, está toda la parte oncológica, que es el COIR, y todos los distintos servicios, sobre todo el servicio de imágenes generales, que cuenta con toda esta tecnología también para las Sí. otras partes del cuerpo. Te preguntaba todo esto como para hacer una introducción y también contarle a la gente que por ahí siempre a lo que es FUESME se lo relaciona mucho a lo oncológico exclusivamente o a lo que puede ser el diagnóstico por imagen, resonancia y tomografía, pero bueno, FUESME es muchísimo más amplio y la idea es ir contando y mostrando de esta forma con ustedes todo lo que es FUESME por dentro. ¿Cómo nos cambió la vida esto de la pandemia, Seba, ¿no? De todo, contanos un poquito cómo ha sido tu experiencia en lo profesional laboral
en lo académico, sé que también estás en lo académico, contanos un poquito cómo te ha pegado y cómo te ha movilizado esto de que estamos haciendo ahora, ¿no? Un vivo en Instagram, las nuevas plataformas para enseñanza, para diagnóstico. Bueno, la verdad que es todo un desafío. Son situaciones nuevas que te ponen a prueba día a día y que te obligan a reinventarte. Creo que como argentinos tenemos la obligación de ser creativos para el desarrollo profesional. Y bueno, estas son situaciones que nadie tiene experiencia porque no existieron en otros, ni en otros países ni en otros lugares, y todos estamos aprendiendo juntos. Desde lo personal creo que la parte docente e investigación es fundamental. Yo soy docente de la Universidad Nacional de Cuyo, de cardiología. Soy el jefe de cátedra también en la Escuela de Periodismo Deportivo, en la materia que se llama Medicina del Deporte. Y en el Instituto de Medicina del Deporte Wolf, hay unas cuadritas de Fuesmen, desarrollamos todo lo que es medicina del deporte. Hay un área que se dedica a medicina del deporte. Y en la Escuela de Medicina Nuclear, mucho más también. Y en todos lados, la parte docente, investigación, es una pata que tenemos que tener firme y que tenemos que desarrollar. Y con esto de la pandemia, la verdad que es todo un desafío, porque estamos acostumbrados al contacto, a tener reuniones presenciales uno al lado del otro, a que las clases sean presenciales también. Y bueno, y ahora es toda una nueva modalidad, plataformas, redes y consulta médica online también, que bueno, todos estamos aprendiendo, pero creo que hay que ser creativo, tener la cabeza abierta para poder incorporar todo esto y utilizarlo de la mejor manera posible. Sí, vos sabés Desde lo que personal, sí, 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 perdón. no, desde lo personal yo creo que hay un montón de estas herramientas que se van a quedar, es decir, que llegaron para quedarse y que vamos a convivir. Es decir, que aceleraron muchos procesos que podrían haber tomado mucho más tiempo en desarrollarse, pero que una vez que ya están, van a seguir estando. O sea, la consulta médica online creo que es una herramienta que vamos a continuar usando, eh, de una forma o de otra, pero que es realmente útil. La parte de comunicaciones virtual para reuniones y para la parte docente, también, es decir, la comodidad de que cada uno pueda disponer de sus horarios, creo que es importante. Y creo que también hay que saber manejarlas. Perfecto, sí. Vos sabés que haciendo alusión a eso que decías de esto de la teleconsulta, estas nuevas modalidades que surgen a raíz de la necesidad, creo que provocaron en casi todos una crisis que nos obligó a reinventarnos, a avanzar sobre a lo mejor lo que habían sido proyectos inicialmente, bueno, y se tuvieron que materializar en muy poquitos días, y bueno, Fuesmen hoy, con ustedes, que es uno de los servicios con el que se brinda, tiene teleconsulta, así que bueno, yo creo también, comparto lo que decís vos, creo que ha sido estas crisis sirven para por ahí materializar lo que eran proyectos o ideas que uno tenía dando vueltas, pero creo que vienen para quedarse, hay que aprovecharlas, y bueno, hay que sacarle todo el potencial que tienen. Te invito a que nos vayamos metiendo con el tema de hoy, que era, Dale. bueno, esto de actividad deportiva y COVID. Eh, en esta Sí, situación donde hoy tenemos un montón de reglas que respetar, ¿no? Y que, bueno, en los últimos días hemos visto que se ha flexibilizado esta cuarentena, este aislamiento en el que estábamos. Bueno, ahora hay un montón de actividades que se pueden empezar a hacer. Charlando con vos ayer, antes de ayer, decíamos, bueno, qué lindo tema para desarrollarlo, lo planteamos y bueno, acá estamos. Esto de actividad deportiva y COVID. Yo me había agendado algunas preguntas que había dejado la gente. Habían dale. algunas, por ejemplo, arrancando desde el principio, esto de hay que hacer actividad física en cuarentena. ¿Por qué? O sea, ¿por qué es importante desde el vamos, estemos o no en cuarentena, la actividad física? Bueno, para hablar de actividad física podemos romper el hielo presentando dos tipos distintos de deportistas o de pacientes, de personas, mejor dicho. Uno es el deportista que hace alguna actividad física puntual, que está acostumbrado a entrenar en grupo o en forma individual, pero con un objetivo, para superar metas,
ya sea un maratonista para mejorar sus tiempos en la maratón, triatlonistas, etcétera, o un jugador de algún deporte en equipo para ganarse su lugar en la cancha, para ganar un torneo, para cada vez ir mejor, y está acostumbrado a entrenar 4, 5, 6 veces por semana, y que de repente lo agarra la cuarentena y el aislamiento preventivo en su casa, y hacer actividad física para él es fundamental. Es decir, mantener su condición física es muy importante porque el desacondicionamiento físico es mucho más rápido que lo que envolver a los niveles anteriores de rendimiento y de capacidad aeróbica de cada persona. Para que vos te des una idea, Martín, una, hay varios estudios de investigación al respecto. El problema del COVID, para ir un poquito más atrás, es que no existe evidencia científica puntual para el COVID que sea realmente buena. La evidencia, los médicos, nosotros la usamos para la atención día a día. Estamos formados para trabajar basados en la evidencia. La evidencia puede ser tipo A, B o C. Tipo A es cuando hay evidencia científica fuerte, muy contundente. Estudios prospectivos, serios, que se toman en cuenta para tomar una conducta, para decir esta medicación es buena, es mala, etc. Tipo B es cuando hay estudios de investigación que no son tan fuertes. Y tipo C es cuando la evidencia es recomendación de algún experto. Experto en distintas áreas, bueno, tiene distintas formas, una persona, un médico, de ser experto, pero por lo general uno entiende que tiene que dedicarse al menos 10.000 horas dedicados a un tema puntual para ser experto. En COVID hay muy poca gente que se puede llegar a considerar experto, o no hay, porque COVID existe desde diciembre del año pasado, y sumando, haciendo de cuenta que hay gente que se dedica todo el día a COVID, no le alcanzan estos meses para llegar a ser experto. Y la recomendación que tenemos son de algunos trabajos que se hacen en estos meses o de la gente que consideramos referentes en el tema. Pero bueno, no tenemos recomendaciones fuertes. Pero sí tenemos recomendaciones fuertes de trabajo, de investigación, de larga data, sobre desacondicionamiento físico, sobre entrenamiento y demás, no relacionado a COVID. Uno de los estudios que podemos mencionar es, agarraron maratonistas, hicieron un estudio donde corrían maratón y cuando terminaban todo el entrenamiento y la maratón en sí, los pusieron en reposo y los desentrenaron totalmente. Y en un mes de desentrenamiento se pierde el 25% de la capacidad aeróbica total de un atleta, ¿no es cierto? Estamos hablando de atletas que corren... Sí, 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 personas que utilizan que su cuerpo es su elemento de trabajo. Sí, o que entrenan para correr una maratón, puede ser amateur, ¿no es cierto? No profesional, pero... Perfecto, sí, sí, sí. Bueno. Pero estamos hablando de un 25% mensual. Entonces el desacondicionamiento físico es muy difícil después de volver a ganarlo. Por eso es tan importante seguir entrenando en casa para todos los atletas. Para todos los atletas. Ahora no hace falta que sea en la casa, podés salir y podés hacer actividad física al aire libre, pero hace poquito tuvimos muchos días en la casa donde había que seguir entrenando. Eso hablando de los atletas. Si vamos a hablar de los pacientes que necesitan hacer actividad física, nos vamos a centrar en factores de riesgo cardiovasculares. La actividad física mejora la gran mayoría de los factores de riesgo cardiovasculares. Ayuda al control de la presión arterial, ayuda al control de la diabetes, de la dislipidemia, disminuye la incidencia de ACV, de infarto agudo de miocardio, a nivel neurológico disminuye la incidencia de demencia, de depresión. Es muy importante hablar de la depresión. Nosotros hicimos un trabajo de investigación donde hicimos una encuesta. La gran mayoría de los que respondieron la encuesta es población sana. Más del 90% es población sana. Solo el 4% de los deportistas que respondieron la encuesta mantuvieron la cantidad de horas de entrenamiento durante la cuarentena. El resto no lo lograron.
y más del 60% de la población empeoró los hábitos de vida saludable. Comían peor, aumentaron la cantidad de horas de sedentarismo, la cantidad de horas enfrente del televisor o de la computadora. Y la incidencia de depresión en este contexto es mucho mayor. Entonces, hacer actividad física para todas las personas que tienen estas enfermedades es muy importante, y es muy importante no dejar de hacerlo. Para que vos te des una idea, la recomendación es hacer por lo menos 150 minutos semanales de actividad física. Cuando vos estás en tu casa lo podés hacer también. Por ahí es mucho más agradable salir a caminar. 150 minutos son salir a caminar por lo menos 40 minutos 3 veces por semana. Eso es aeróbico. Y si a esto le sumamos 2 sesiones de fuerza muscular, sería ideal. Y si podemos hacerlo todos los días, mucho mejor. Mucho mejor. Pero, sin lugar a duda, en cuarentena hay que seguir haciendo actividad física, Martín. No sé si era un poquito la pregunta que vos tenías. Sí, sí, sí. Era como para empezar y ir presentando el tema. Después, en lo que hace yo te voy haciendo preguntas o voy tratando de desgranar algunas preguntas que nos han dejado. Me meto en el tema este de barbijo, tapabocas, siempre bajo la consigna madre que es obligatorio el uso, es una de las consignas que hay que respetar, y bueno, bajo esa consigna, el uso del tapaboca, del barbijo, ¿está recomendado, no es recomendado para hacer actividad física? ¿Conviene no hacer actividad física con el tapabocas fuera de la casa y a lo mejor realizar una actividad física dentro de la casa? O sea, de tu punto de vista, ¿cuál puede ser la mejor opción ahí? Mira, para controlar la pandemia, para controlar esta situación, lo único que está demostrado es que el aislamiento de las personas es la metodología que hay que tener en cuenta para combatir el COVID-19. Estas medidas de aislamiento social son un martillo, lo describe algunos grupos, ¿no es cierto? Es decir, vos ponés en aislamiento a toda la población y aislás a las personas y cada uno se mantiene en su casa y no se propaga el virus. Perfecto. Pero no es sustentable, es decir, en algún momento tenemos que empezar a movilizarnos. Yo trabajo en un grupo que se llama Cuidarnos del Movimiento, que está liderado por el doctor Martín Lombardero, que es el jefe de imagen cardíaca de los hospitales Trinidad en Buenos Aires. La página es covid19.com.ar. Nosotros hicimos uno de los proyectos de ley para la utilización obligatoria de barbijo en la vía pública de toda la población. Es decir, estoy absolutamente a favor de la utilización de máscara oronasal para toda la población al salir a la calle. Porque cuando nosotros estamos en reposo, al hablar, una de las vías de transmisión de COVID es cuando uno larga la gotita media de saliva, que es la que contiene el virus. Esta gotita, cuando estamos en reposo, cae al metro y medio más o menos, mientras hablamos, cuando tosemos o cuando estornudamos. Si esta gotita toca a otra persona, nos contagiamos. Si esta gotita toca una superficie o un objeto, que eso es tocado por otra persona, y después se toca la mucosa de la nariz, la boca o los ojos, o la conjuntiva, se contagia. Una de las formas de disminuir la propagación de esta gotita es con la máscara oronasal. ¿Qué pasa? Salir a hacer actividad física con estas máscaras es incómodo, porque te cuesta respirar un poco más. Nosotros estamos estudiando en el grupo de investigación de medicina del deporte sobre qué impacto puede tener entrenar con barbijo. ¿Por qué? Porque está demostrado que aumenta la dificultad respiratoria, aumenta la utilización de músculos de la respiración. Pero para que esto cause hipoxemia, disminución de oxígeno en sangre, u otro tipo de alteraciones metabólicas y demás, es muy difícil. Hacer entrenamiento de hiperbárico o hipoxémico es un entrenamiento que hacen los deportistas de alto rendimiento para hacer competencias en altura. Pero para lograrlo, vos tenés que tener una máscara especial y durante mucho tiempo a lo largo del día para lograr aumentar el hematocrito o tener alteraciones hematológicas, impacto hematológico en todo esto.
El barbijo, salir a correr con un barbijo puede ser incómodo por la utilización de los músculos respiratorios. Todo depende de la intensidad de actividad física que vos hagas. Entonces, hoy es obligatorio salir con barbijo y hay que salir con barbijo. En Mendoza hay que salir con barbijo a todos lados. Cuando vos salís de tu casa tenés que tener el barbijo. Esto va a hacer que nosotros contaminemos menos, sin lugar a duda. Y si nos molesta para hacer actividad física determinada, hay que bajar la intensidad y ser más progresivos en la adaptación a la utilización de barbijo. Hay que usarlo, estamos haciendo un trabajo de investigación para tener base científica, ¿no es cierto? Y un poquito más de resultados para poder comentarte que todavía no los tenemos sobre un atleta, cuánto rinde con barbijo y cuánto rinde sin barbijo, a ver si hay algún impacto en todo esto. La verdad que no está demostrado, nosotros empezamos a hacer este trabajo hace poquito y todavía no tenemos los resultados. Más adelante los vamos a tener y los vamos a compartir. Seba, para seguir charlando un poquito de esto, mientras yo me estoy tomando unos mates, no sé vos qué estabas Sí, haciendo. perfecto, no, yo estoy con agüita, mirá. Vos sabés que charlábamos hoy también en la oficina, decíamos, bueno, uno vuelve, bueno, por ejemplo, veíamos lo que pasaba en Buenos Aires, ¿no? Esta cantidad de gente desaforada que de la noche a la mañana tuvo la posibilidad de salir a hacer una actividad física y se llenaron los bosques de Buenos Aires de gente que salió a hacer una actividad física. ¿Eso responde solamente a una cuestión de una necesidad física o vos creés que también hay un montón de otros factores que provocan que un montón de personas que a lo mejor no venían haciendo una actividad física regular lo encontraron casi como un desahogo? Y por otro lado me preocupa esto de decir, bueno, se conoció el caso de una persona que falleció por una muerte súbita y bueno, cómo la necesidad de querer salir o de querer alcanzar a lo mejor un determinado ritmo o que yo venía trayendo me puede hasta provocar un daño, ¿no? Seguro. Bueno, a ver, salir a hacer actividad física está muy bueno. Está muy bueno que podamos en forma progresiva ir liberando ciertas actividades. En Mendoza tenemos una gran ventaja que es la seguridad que tenemos por la baja tasa de transmisión que hay de COVID-19. Hay otras zonas de Argentina que están mucho, mucho peor. Salir a hacer actividad física tiene que ser progresivo, tiene que ser de a poco y tenemos que tener las medidas de seguridad necesarias. Hablando del deporte profesional, en Europa, que es donde ya empezaron las ligas de fútbol, tuve la posibilidad la semana pasada de estar en contacto con la gente que está a cargo de varios clubes europeos y han reportado, la gran mayoría de ellos, por lo menos arriba del 200 o 300% la incidencia de lesiones, y estamos hablando de deportistas profesionales que nunca dejaron de entrenar durante la cuarentena. No es lo mismo el entrenamiento que vos podés hacer en tu casa que el entrenamiento específico que haces para No, sin duda, sin duda. Pero más aún el impacto que vamos a tener en la población general. Entonces, sí recomendamos de forma muy fuerte hacer la consulta precompetitiva, aunque no sea competitiva la actividad física que vamos a hacer la consulta médica preventiva. Es decir, saber si estamos en condiciones de hacer actividad física. Una vez que hayamos hecho la evaluación con el cardiólogo para poder hacer actividad física, esta tiene que empezar a ser muy progresiva. Si tenemos la posibilidad de que sea coordinada por un profe de educación física o un kinesiólogo, muchísimo mejor. Pero hay que tener en cuenta que no solamente tuvimos atrofia muscular por el desentrenamiento durante la cuarentena, sino que las distintas partes del sistema locomotor, o sea, la parte ósea, tendinosa, articular, etcétera, también estuvo desacondicionada. Entonces, si empezamos a hacer actividad física de una, nunca vamos a tener la misma condición que antes de la cuarentena. Por más que yo haya seguido activo durante la cuarentena, si no fue la misma actividad física que yo hice,
tengo mayor riesgo de lesiones. Y si me lesiono, después estoy mucho más tiempo parado. Entonces, ser conscientes de esto y saber que la actividad física tiene que estar asociada a salud. Entonces, saber qué podemos hacer, hacerlo en forma progresiva y sobre todo tener en cuenta las medidas de aislamiento social, usar máscara oro-nasal en Mendoza, tener hidratación personal, estar bien hidratados durante la actividad física y mantener el distanciamiento con otras personas. Eso es muy importante. Sabemos que a pesar de que el aislamiento se va levantando en forma progresiva, no es porque no haya COVID. Entonces es cuando más nos tenemos que cuidar para no volver a tener picos de transmisión que sean peligrosos y tener que volver atrás con las medidas de aislamiento comunitario. Sí, sí, por un lado ser consciente de la gran suerte que tenemos de poder estar retomando nuestra vida casi con normalidad, bueno, y ser muy cuidadoso en esto que vos planteás. Seba, como cardiólogo, vos ves que la población se sigue comportando de la misma manera negligente, que en muchos casos vemos cómo la gente se autoagrede. Por ejemplo, yo al día de hoy sigo fumando. Cuando lo pienso me considero un idiota porque lo hago, pero bueno, tampoco me he planteado dejarlo seriamente. Tu visión como cardiólogo es que la gente empieza a tomar conciencia de todo esto que está pasando, del daño que por ahí nos provocamos a nosotros mismos, o ves que esto sigue igual o peor incluso. Mirá, Martín, los factores de riesgo cardiovasculares, enfermedades como diabetes, hipertensión, tabaquismo, antecedentes de cardiopatía isquémica, de ACV, son todas las patologías que aumentan el riesgo de enfermarse de coronavirus y también aumentan el riesgo de que si te enfermas, sos población de riesgo y tenés más probabilidad de tener un cuadro grave. Entonces, el control de estas patologías es fundamental para disminuir la transmisión de COVID y para disminuir la incidencia de cuadros graves de COVID-19. Y el esfuerzo, el mayor impacto lo vamos a tener en la medicina preventiva, es decir, haciendo el control de estos factores de riesgo. Creo que es fundamental hacer el chequeo médico precoz para hacer diagnóstico, por un lado, y una vez que tenemos el diagnóstico, hacer el control de la patología determinada a través de la evaluación del cardiólogo, a través de los estudios complementarios que sean necesarios para poder determinar cuál es la indicación de cada paciente, la medicación o las medidas de entrenamiento, de dieta y demás para controlar la situación que tenga cada paciente. Pero lo que te planteaba un poco y te preguntaba recién es si vos como médico ves que lo que somos tus pacientes empezamos a tomar conciencia o seguimos haciendo y repitiendo los mismos errores que venimos acarreando hace mucho tiempo. Esto que vos No, planteabas. yo creo, Martín, que cada vez hay más comunicación y un poquito más de importancia comunitaria sobre la medicina preventiva. Sabemos que es mucho mejor hacer prevención y diagnosticar a tiempo una patología, y creo que eso hay que saber transmitirlo y saber incorporarlo. Desde el punto de vista de medicina del deporte, hay ligas que no piden absolutamente nada para que los competidores o los jugadores puedan competir, y hay otras que son muy rigurosas en esto. Yo creo que de a poco cada una de las disciplinas o de las federaciones van a ir incorporando los chequeos médicos preventivos de todos los jugadores, de todos los atletas, para poder hacerlo. Hoy, hablando de deporte y actividad física, no existe empezar a hacer actividad física sin un protocolo. Dentro de ese protocolo tiene que estar el chequeo médico precoz y el chequeo médico para determinar si las personas están aptas o no. Mirá, recién había justo una pregunta que hacía referencia a qué es lo que vos denominás el chequeo médico precoz. A ver si aprovechamos y le respondemos a Alita que preguntaba recién. Lo más importante de un chequeo médico preventivo es la entrevista formal
con el cardiólogo. La entrevista formal con el cardiólogo, deportólogo o con el cardiólogo, para la evaluación si esa persona está apta o no para hacer una disciplina determinada. El médico lo primero que va a hacer es interrogar al deportista, ver si tiene algún antecedente patológico que haya que tener en cuenta a la hora del apto, ver si toma alguna medicación en particular, ver si tiene algún síntoma, si siente algo que nos puede orientar hacia alguna patología determinada, ver si en su familia hay alguna enfermedad que pueda tener algún tipo de agregación familiar, o sea, de herencia, que haya que investigar puntualmente. En segundo lugar, lo vamos a revisar al deportista y vamos a ver si hay algún signo, hipertensión arterial, alguna alteración en el examen cardiológico, respiratorio, etcétera, que nos oriente hacia alguna patología. Y después, de acuerdo a los hallazgos que tengamos, a la disciplina que practique, a la edad que tenga el deportista, vamos a hacer algunos estudios complementarios que son necesarios para determinar si tiene alguna contraindicación o no para hacer actividad física. El objetivo primario de este chequeo es prevención de muerte súbita, es decir, determinar con un diagnóstico precoz una patología que ponga en riesgo a ese deportista. El 80% más de los deportistas que hacen una muerte súbita entrenando tienen alguna patología o alguna condición que se podría haber diagnosticado con un chequeo médico correspondiente, con un buen chequeo médico. Entonces, el objetivo de esta evaluación es determinar si esta persona tiene o no alguna de estas patologías. Ahí dentro de las preguntas que alcanzaba a leer, Seba, perdóname, mencionaban el electrocardiograma. Claro, Tiene que estar, no hace falta en una segunda instancia de la consulta. No, el electrocardiograma es uno de los estudios complementarios que es muy importante y en Argentina está recomendado que todo chequeo médico tenga su electrocardiograma, el chequeo médico precompetitivo tenga el electrocardiograma, sin lugar a dudas. De acuerdo a qué actividad haga, qué antecedentes tenga, qué edad tenga el deportista, son los estudios complementarios que se van a ir pidiendo. El electrocardiograma es el primer estudio y sin lugar a duda no hay casi discusiones en Argentina. Te digo esto porque distintas guías recomiendan distintos estudios que por ahí no viene al motivo de la charla ponerlos en discusión ahora, pero el electrocardiograma para las sociedades europeas y lo que se ha tomado en cuenta en Argentina por las sociedades científicas y las recomendaciones locales está incluido en todo chequeo médico precompetitivo sin lugar a dudas. Ahí alcanzaba a leer una pregunta de una de las personas que nos estaba escuchando en este momento y me decía que, bueno, que por ahí en algunos gimnasios no te piden cierta documentación o ciertos estudios. Digo, bueno, también creo que siempre es una responsabilidad compartida, ¿no? Yo tampoco tengo que esperar a que me pidan algo, sino que yo, de motus propio, tengo que tener algún grado de iniciativa para realizarme determinados estudios. Casi todos entendemos que a determinadas edades algunas cosas tenemos que hacer y también depende de cada uno de nosotros, ¿no? No solamente de quien nos controla o quien nos presta el servicio o solamente de los médicos o el Estado incluso, sino que nosotros como pacientes, como ciudadanos también tenemos un montón de obligaciones, ¿no? Sin lugar a dudas, lo que voy a decir, la responsabilidad compartida es fundamental. Creo que cada uno tiene que ser consciente y responsable y hacer su chequeo médico correspondiente independientemente de la disciplina que practique. Pero la responsabilidad social y deportiva de un profe de educación física que entrena a un grupo de personas y que no le pide chequeo médico, ya va por el lado profesional de esa persona. Es decir, no creo que haya ninguna duda que todos los gimnasios tienen que tener a todos sus deportistas chequeados. Es decir, esto es una ley, no es que lo digo yo, es una ley, es un consenso, hay trabajos científicos que lo demuestran. Todos los deportistas tienen que tener su chequeo médico y su apto médico. Después podemos discutir cómo se hace el apto, cada cuánto, qué estudios, a qué edades y demás. Pero todos los deportistas tienen que tener el apto médico. Eso pasa por la responsabilidad social y deportiva del dueño del gimnasio, del profe que entrena a
a las personas, del preparador físico, de la comisión directiva del club. Cuando uno toma el acto precompetitivo como un trámite, creo que es un gran error, y creo que transmitir al deportista que el deporte tiene que ir acompañado de la salud es uno de los valores principales para formar buenos deportistas. Creo que a través del deporte tenemos que aprender un montón de conceptos. Uno de esos conceptos, uno de esos valores, tiene que ser el cuidado personal, la salud, y que el deporte tiene que ir de la mano. Entonces, los gimnasios sin lugar a dudas tienen que pedir el chequeo médico, los clubes tienen que pedirlo, pero a su vez, como decís vos, todas las personas tienen que tener la iniciativa de hacer el chequeo médico como corresponde. Me voy quedando con algunos conceptos que dejás, Seba. Entre esto, bueno, recordar esto de los 150 minutos semanales no me parece un objetivo inalcanzable, me parece una linda meta para empezar a plantearse cada uno desde lo personal, de decir, bueno, comienzo con una caminata diaria de 20 minutos Progresivo, tal cual. progresivo. Esas son Voy las recomendaciones. metiendo una escalera en el medio, subir, bajar Claro, un par de escaleras. Mira, esas son las recomendaciones del Colegio Americano de Medicina del Deporte, del American College. Yo tengo la suerte de participar en Exercise is Medicine, que es un programa del American College of Sport Medicine, del Colegio Americano de Medicina del Deporte. Y el objetivo de este programa es transmitir la importancia de la actividad física. Exercise is Medicine, es decir, que el ejercicio es medicina. Y a través de los programas de la facultad, para los profes de educación física, para los médicos, enseñar este concepto. Y el Colegio Americano recomienda 150 minutos de actividad física aeróbica y 2 sesiones de fuerza muscular por semana. Al menos 150 minutos. Entonces, salir a caminar 40 minutos sería el objetivo, hacerlo todos los días si podés, por lo menos 3 veces por semana. Y como vos decís, que sea progresivo. El primer día no voy a alcanzar los 40 minutos. Bueno, 15, 20, lo que llegue. Y cada vez más hasta llegar a los 40 minutos de caminata y repetirlo varias veces por semana. Seba, recién cuando te presentábamos, charlábamos un poquito de esto, que lo que es cardio Fuesmen, ¿no? Y la verdad que yo cometí un error, que fue no preguntarte quiénes más participan dentro de este grupo de cardio Fuesmen, que no sos solamente vos, hay otras personas involucradas. Yo pues los conozco, por ahí cometí el error de no hablarlo, pero bueno, está Alfredo, está Andrea, hay un montón de profesionales. Es que hay un montón de médicos y empiezo a nombrarlos, tengo miedo de olvidarme de alguno. No, sin cometer el error de nombrar, pero yo quería quedarme con este concepto de que tanto Cardio Fuesmen como la Fuesmen en sí son estos equipos multidisciplinarios que tienen a casi todos los profesionales de la salud metidos adentro, e incluso profesionales que uno nunca se imaginaría, porque bueno, yo siempre aprovecho para contarlo, porque la verdad que la Fuesmen es como una experiencia que todos los que hemos estado de adentro, después cuando salimos a contarlo, viste, no nos alcanzan las horas para contarlo. Dentro de Fuesmen hay ingenieros, bioingenieros, tenés infinidad de profesiones que uno por ahí dice, ¿qué hace un ingeniero adentro de la Fuesmen? Bueno, sí, hay ingenieros, hay físicos médicos, físicos nucleares. En el equipo de Cardio Fuesmen son cardiólogos. Recordame qué otras profesiones hay, porque yo por ahí cometo el error de olvidármelo. No, lo que pasa es que es muy grande. Fuesmen es uno de los centros de CONEA de Argentina, de la Comisión de Energía Atómica. Entonces participan en desarrollos de equipamiento médico, y hay muchos bioingenieros, físicos, químicos, ingenieros, médicos, un montón de profesionales. Hay un montón por eso cuando decimos Cardio Fuesmen, yo me imagino que son 4 cardiólogos, viste, que me atienden. No, pero atrás de ustedes hay un montón de profesionales. Yo recién te decía, yo participo dentro de Fuesmen, yo estoy en el servicio de ecocardiografía puntualmente, es lo que yo hago dentro de Cardio Fuesmen. Pero hay cardiólogos que hacen la parte clínica, nuclear, resonancia magnética, tomografía multicorte, PET. Hay un montón de gente, por lo menos debemos ser alrededor
de entre 12 y 15 cardiólogos los que trabajamos en Fuesmen día a día. Sí, vos sabés que hoy hablábamos y sacábamos, pues estábamos haciendo un trabajo que estamos preparando. Fuesmen cuenta hoy más o menos con 420 integrantes. Recordemos también que Fuesmen existe en Tunudán, existe en Maipú y existe en San Rafael, con distintos servicios y distintas prestaciones. Pero bueno, cuando uno se imagina un cardio Fuesmen, dice, bueno, deben ser 4 o 5 cardiólogos. No, pero atrás de usted hay una variedad de disciplinas que, bueno, hace que ustedes puedan llevar y concentrar hoy en CardioFuesmen todo lo que hace a la cardiología. Seba, bueno, para mí ha sido un gustazo, no sé qué opinás vos, yo me quedo muy contento con esta charla que hemos hecho hoy por primera vez. Fijémonos qué excusa encontramos para la próxima, para hacer la siguiente, y bueno, tratando de siempre de cultivar esto que decís vos, me quedo con lo que decía, 150 minutos semanales tiene que ser el desafío. Lo voy a tomar, te voy a contar cómo me va. No soy muy bueno para el deporte, pero le vamos a poner un poquito de garra a ver qué sale. Y no sé si querés alguna otra recomendación. Y eso, y un concepto más. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Transporte de la provincia, este programa de Exercise Medicine para estimular el transporte activo. Es decir, para salir del aislamiento social hay que hacerlo escalonado y uno de los embudos, uno de los cuellos de botella que tenemos es el transporte público. Es decir, para mantener las medidas de aislamiento y distanciamiento social, no va a alcanzar el transporte público. Y una de las formas de sumar al transporte público es hacer transporte activo, bicicleta, caminata. Entonces, hacer un programa para el traslado y que toda aquella persona que trabaje, o sea, que sea viable llegar en bici al trabajo o a donde tenga que moverse, que lo haga en bici, que lo haga caminando, que lo haga en patines, en monopatín, etcétera. Intentar de no utilizar el transporte público, intentar de hacer actividad física para movernos. Eso sería ideal. La recomendación es, por lo menos, si tu trabajo está o a donde vos te vas a mover, no solamente al trabajo, si por algún motivo te tenés que trasladar y está a menos de 5 kilómetros, intentar de armar la logística necesaria para que ese transporte sea en bici, sea caminando, sea en patines o en monopatín. Entonces, si tenés la posibilidad, además de hacer actividad física en cuarentena, si tenés la posibilidad, hacerlo en bici. Seba, te mando un abrazo gigante. Yo tengo la suerte de volver a verte en la semana, así que ya vemos con qué otra excusa nos juntamos un ratito de nuevo en este espacio que nace y vamos buscándole la vuelta para acercar cosas de interés y sobre todo seguir mostrando a la institución en la que laburamos, de la cual yo estoy sumamente orgulloso y calculo que vos también. Excelente, sí, por supuesto. Martín, muchísimas gracias por la entrevista, ojalá que haya sido claro y bueno, que sea la primera de muchas más, muchos éxitos con el ciclo que está empezando. Dale, Seba, un abrazo gigante, te veo la próxima. Chau, chau. Otro, nos vemos, adiós.